docente, parte fundadora de la Mocha Celis. Nada, entre muchas cosas más, ¿no? También podemos decir que yo te vengo escuchando últimamente militante del goce, de la fiesta, Sí, 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 ¿no? totalmente. Eh, Nada, ¿qué te lleva la palabra Morales a vos antes de entrar en las definiciones tal vez más técnicas? Mira, antes de entrar en las definiciones, la palabra morales me resulta familiar porque la escuché toda la vida. Esa, la palabra pecadora, pecado, este, mm, y son palabras que han sabido también permitirme y a muchas personas de la comunidad repensarnos. Así que yo creo que va por ahí. Son palabras que, en definitiva, vamos también como dinamizando, vamos desarmando, vamos desmenuzando. Eso me pasa con Amorales. Y reapropiándonos, ¿no? Totalmente, claro. Como yo creo que, bueno, lo iremos desarrollando, pero tenemos una gran virtud, ¿no? Las personas de la comunidad LGBT de reapropiarnos, dar vuelta, ¿no? Esos insultos, esas cosas que nos han hecho daño y reivindicarlas desde el orgullo. Sí, de hecho, la primera vez que me gritaron marica o me gritaron algo así como amoral, yo no sabía qué me estaban diciendo. Claro, Viste, son estas cosas que entendés que son parte de vos porque otra persona lo dice, pero no sabes bien qué es hasta que... hasta que lo vas procesando y entendiendo, es que Claro, vamos creciendo, creo, también, ¿no? Y claro, se sí. va rompiendo esa inocencia. Yo me traje acá una definición de la Real Academia Española, A ver qué esta dicen. institución, nada, que dice, dicho de una persona desprovista de sentido moral, Ujú, punto. claro, Eh, ¿No? No dice mucho tampoco, claro. porque desprovista de sentido moral. Y obviamente el antónimo de la palabra sería la moral. Ujú, Nosotros pensamos en amorales porque, bueno, en Argentina se ha usado de una manera muy despectiva ese término desde los años 40, ujú, ¿no? En adelante. Eh, Desde la prensa, desde la política, desde los espacios más conservadores, ¿no? Como herramienta de estigmatización para nuestras existencias, sí, ¿no? Ahí habíamos traído unas fotitos. Si la señorita operadora ahí, Nike, que las fotitos, habíamos traído unas fotitos, ahí va. Eh, ¿No? Que la prensa claro. utilizaba. Ahí vemos, ¿no? Mutilación de amorales. Hay otra. Estos son de las revistas ASI, ¿no? Año. Sí, dale. Vamos rotando. ¿No? Los amorales, lacra que hay que extirparle a la ciudad. Había mucho como de exterminación, de extirpar, Claro. ¿no? Sí, yo no sé si ha cambiado mucho. Lo que sí ha pasado es que hemos tenido como muchos avances en materia de derechos humanos y podríamos también verlo. Pero es interesante cómo justamente los medios reproducen una mirada que es funcional a el exterminio, la aniquilación, la invisibilización, deslegitimar otras formas de vida, ¿no? Y no puedo evitar pensar en, claro, en el antónimo de la moral, que la moral básicamente establece lo que es bueno y es malo. ¿Y quién establece lo que es bueno y lo que... en base a qué se rige, digamos? ¿Cómo determinamos que algo es bueno y algo malo? Sí, sí, eso me parece que es una charla fantástica para tener, porque en definitiva, en principio tenemos un sistema de pensamiento que es cis heterosexual, profundamente capitalista, que establece normas, además con una lógica judeocristiana, ¿no? Pensemos que antes de que hubiese una colonización, Sí. las comunidades indígenas, los pueblos originarios en América Latina, tenían muchas formas de pensar el género y hoy todavía esto sigue pasando. Entonces esta idea más bien occidental del género binario asociado a lecturas biomédicas que no es funcional para la felicidad y la vida de las personas y que de hecho genera matrices de discriminación. Ahí es complejo de pensarlo, pero en definitiva lo que sí pienso es que hemos tenido muchos años de violencia y estigmatización y yo creo que es tan grave este asunto, tan grave, que pensemos que hasta hace alrededor de 20 años la Organización Mundial de la Salud despatologizó
lo que llamó homosexualidad, porque homosexualidad es un término biomédico, así como gay es un término del mercado. En definitiva, hay incluso disciplinas que han puesto nombres, por eso los putos, las maricas, las travestis, usamos las palabras que salieron de la calle también, ¿no? Porque estas lecturas también más instituidas muchas veces nos dan cuenta de quiénes somos. Yo creo que acá parte de lo interesante es comprender que las personas, los movimientos sociales, las organizaciones, y en algunos casos los estados hemos podido este, em, refundar, repensar, resignificar esas formas de entender la moral tradicionalmente. Yo no puedo evitar pensar en que antes el matrimonio no estaba habilitado, por ejemplo, ¿viste? Sí, y a El mí divorcio, quiero decir. sí, y a mí me parece interesante esto de pensarlo como reivindicación, todos esos insultos, ¿no? Ujú, Y conceptos que eran utilizados para estigmatizarnos, pero también porque hay algo que creo que nos pasa a nosotros como personas LGBT y en lo personal como una persona trans no binaria, que nunca renegué ujú, de lo diferente. ujú, claro. Digo, ¿no? Obviamente que momentos en nuestras vidas hubiésemos querido que fuera todo más fácil, pero justamente nunca encontré la comodidad en Ujú, lo normal, sí. ¿no? Y entonces ahí es cuando entra en discusión esta cuestión de cómo se construye la moral, en qué términos de normalidad. Claro. Yo no puedo evitar pensar en mi infancia y en todo lo que significaba bueno y malo, lo que tenía y lo que no tenía que hacer, ¿no? Yo también, una persona trans no binaria, que yo nací a finales de los años 70 en Caracas, yo soy migrante. Entonces, un contexto de familia católica conservadora que indicaba que básicamente casi todo lo que yo hacía, desde la forma de caminar hasta la forma de mover las manitos o sentarme, estaba mal. Este, y es interesante porque mucho de lo que tiene que ver con lo bueno y lo malo, que insisto, para mí es como recontra occidental, también es como hombre-mujer, es el binarismo, una de las cosas que nos aniquila en términos de todas las posibilidades estéticas, políticas, afectivas, emotivas que hay en el medio, ¿no? Como yo te digo incluso que yo considero que ese binarismo es un lugar en el que ni siquiera puedo encontrarme en términos espirituales. Entonces yo siempre bastante asumida de ser una mostra y reivindicando incluso ser una mostra, como mostra, sí. Soy esta persona porque en definitiva también yo encontraba un aburrimiento, una tristeza, una imposibilidad de expresarme en esto que llamaban la normalidad y Mm. esta moral que imponía lo bueno y lo malo, porque debo confesar que a mí tampoco me sentí nunca como parte de lo malo. Digo, en esto que me está pasando, malo cero. Sí, sí. Malo me parece ese lugar de represión, de aniquilación o de silencio en el que me quieren poner, ¿viste? Es que, bueno, ahí se abre otra ventana, ¿no? De este mundo tan binario, ¿no? Lo que es moral o amoral, ¿no? Ujú, Todo lo bueno y lo malo. Eh, pero a mí me interesa también como que, bueno, esto, vayamos yendo y viniendo, ujú, ¿no? Y pensándolo hoy, digo, porque hoy también creo que tenemos como un deber de y en términos personales, yo soy de una generación en la cual sale, también vengo de Chaco, ujú, nací acá, pero me crié en Chaco, por lo tanto, mucho de la moral, la iglesia, ujú, el deber ser, como también hija de una madre soltera en su ujú. momento, ¿no? Como, bueno, y todos los deberes seres que hay que ser. Y pensar, ¿no? En ese momento, en esto cuando vamos a nuestra infancia, qué referencias, ¿no? Qué voces habían, qué escuchábamos, ¿no? Y pienso que hoy también con este contexto político en el que estamos, se está trayendo, ¿no? Nuevamente, sin hablar explícitamente de la palabra moral, pero hay como, ¿no? Esto desde marcar los argentinos de bien, los Ujú, argentinos de mal, ujú. digamos, ¿no? Totalmente. Sí, hay mucho de lo moral en los discursos, en las narrativas que se construyen hoy desde lugares centrales de la política, digamos. Yo creo que es muy grave que además estos discursos no solamente atentan contra los derechos y la vida de las personas en términos concretos, sino que además constituyen un significado que retrasa un montón
a la sociedad, y cuando digo esto, retrasa la consolidación y la profundización de la democracia, porque en definitiva, ¿cómo va a ser la democracia si no estamos todas las personas pudiendo ocupar lugares, pudiendo ser visibles, pudiendo disputar el poder, pudiendo participar activamente? Cuando una persona que está en una posición de poder político o cualquier posición de poder tiene una responsabilidad inmensa en lo que dice. Yo no puedo, yo te estaba escuchando hablar y pensaba ahora que, por ejemplo, hay una organización que se llama Trevor Project, que es mexicana, que dice que en la niñez, con que solamente una persona adulta escuche y acompañe a una infancia LGTBIQA+, se disminuye un 40% la probabilidad de suicidio. Increíble. Y yo pienso que una persona que te mire a los ojos, que te diga yo estoy, que te diga, que te escuche, es suficiente. Y en Argentina hoy el suicidio en adolescentes, la tasa más alta de suicidio en adolescentes es por familias y contextos que no acompañan sus vivencias en relación a su identidad de género y su orientación sexual. ¿Qué pasa con la sociedad argentina? ¿Qué pasa con las sociedades en el mundo? ¿Qué pasa con la democracia? Que pareciera que hay vidas que no importan, ¿no? Y estas vidas sí importan, nuestras vidas sí importan. Y nosotros no estamos hablando ya, como decía algo de lo que decía Perlonger en el texto, de tolerancia. Se tolera un dolor de cabeza. No estamos hablando de respeto, porque bueno, respeto va, pero estamos hablando de valoración. Y ahí está el deseo. Es lo Exacto. que decía Perlonger. Nosotros queremos que nos deseen. Queremos que nos amen. No puede ser que hoy en Argentina el 50% de las personas trans sigue siendo expulsada de su casa entre los 15 y 18 años. Nos niegan el amor y el cuidado desde el vamos. Tenemos que poder poner esto sobre la mesa, tenemos que poder hablar de esto en el espacio público, y esto también es político. Porque además, yo quiero insistir en algo, que es que no se trata de una orientación sexual, o solamente una orientación sexual. No se trata de cómo me quiero vestir solamente, se trata de nuestra identidad, se trata de las personas que somos, y eso es constitutivo de nuestra existencia. Porque además, cuando decimos, por ejemplo, tenemos que repensar la heterosexualidad, no es la heterosexualidad como orientación Claro. sexual, es como modelo, es como sistema de pensamiento, es como una imposición que aniquila otras posibilidades de expresión, incluso para personas heterosexuales. Tal cual. Te escuchaba y pensaba, ¿no? Y lo linkeaba con tu parte de la docencia, de la pedagogía, y pensar, ¿no? Esto qué importante, no sé si expresarlo así, pero sí, digo, cómo podemos, sin querer, llegar a salvar vidas. Sí. Mira, a mí me pasó una cosa cuando estaba en la universidad, que un profesor en cuarto año de universidad me dijo: una persona como vos no debería ser docente. Me lo dijo frente a una clase de 80 personas. Yo entiendo que fue un límite muy importante el que me puso, y entiendo que los límites también pueden servir de apoyo y de impulso. Como cuando Mm. te caes en el piso, ¿viste? Muy rápida la marica, siempre como con el bug. Bueno, y eso me pasó. Yo hoy en día me presento en la UE, en la UNTREF, cuando voy a dar clases, y me presento: yo soy Manu, soy una marica migrante, mis pronombres son femeninos, me llamo ella, soy una persona trans no binaria. Y antes había caritas, ahora, ok, profe, y ya ni se habla de este tema en la mayoría de los cursos, ¿no? Es interesante porque de todas maneras yo sigo sintiendo que estamos en un momento particular en el que está recrudeciendo el miedo y la violencia en Argentina. Yo no puedo evitar pensar que yo, de todas maneras, hay como un micromundo también en términos académicos, en el que yo y muchas personas hemos logrado tener unos espacios de cuidado y abrigo, ¿no? Pero no puedo desconocer que esto no es homogéneo, no tendría por qué serlo, pero es interesante porque a mí lo que hoy me pasa, y hace unos años, es gente que se acerca al final de la clase y me dice: profe, gracias. Yo no sabe la felicidad que me da tener una profe marica, yo soy lesbiana, yo tengo una prima travesti, yo soy puto. Tener lugares para vernos, yo crecí sin eso. Tener lugares para soñarme, imaginarme que yo soy posible. Este, y además, no sé si es la palabra que más me gusta, pero naturalizar, como incorporar en lo cotidiano que estemos todas las personas habitando los Sí. espacios. Eso me parece fantástico y necesario. Me llevas a pensar también, ¿no? En ese momento como puedo marcarte como, ¿no? Esta situación en la universidad que decías con el profesor que te decía esto, como, bueno, una marca de la moral, ¿no? Ahí Tal aparece cual. el pum. Y pensaba también, ¿no? Una de las instancias donde también la moral, por ejemplo, me ha marcado mucho también a mí,
y fue, creo que lo más doloroso de la moral fue el negarme. Claro. Creo que nosotros tenemos como el primer paso de cuando empezamos a sentirnos, ¿no? Estos monstris Sí. que somos, empezar a darle un poco más de lugar a eso. Rápidamente, bueno, esto, ¿no? Yo vengo de Chaco, una ciudad bastante conservadora, donde rápidamente los sentimientos, los sentires de, uy, hay una atracción ahí por una piba, ¿qué onda esto? Es, no, pero seguro ya se me va a pasar. Como, claro, no puedo estar ahí o no debería estar ahí. Sí. Porque no es el lugar, ¿no? Como... ¿Qué situación sentís o recordás, más allá de esta de la universidad, donde la moral la sentiste como un peso bien pesado? Pero yo recuerdo mucho un día que yo me vestí con ropa de mamá. Me puse una falda, un vestido, tacos. Y recuerdo el escándalo que fue eso. Fue como un rompeaguas, digamos. Fue como antes y un después. Y a mí lo que me pasaba era que, por algún motivo, falladita desde pequeña, yo no sentía que estuviese haciendo algo malo, pero el Claro. afuera sí me lo marcaba. O sea, había algo dentro de mí que decía, esto no está mal. Digo, la felicidad que yo sentía era tan grande. Y yo creo que otro que me ha significado una trascendencia muy importante en la vida fue comenzar a evitar la noche, porque en la noche yo podía maquillarme, expresarme, bailar, no casualmente en la oscuridad, no casualmente en la noche, no casualmente fiestas de lander y fiestas queer. Y allí y ahí, bueno, es como abrir las alas y en comunidad. Entonces, algo, y es interesante porque incluso personas que podríamos decir de la comunidad fuera del espacio del espectro de la noche decían, no, pero eso no, porque es otra cosa, eso no, nada que ver. Y yo, a ver, te estoy diciendo que en este espacio encuentro refugio. Y yo no puedo evitar pensar, antes la gente, las comunidades bailaban para agradecer la cosecha, para los nuevos deseos. Yo he bailado, bailaban cuando había gente que se moría, bailaban cuando había gente que nacía. Digo, bailar es un ritual ancestral. Y para nuestra comunidad, el baile y la trascendencia, poder mover el cuerpo libremente, es profundamente sanador. Así que yo creo que si algo me ha significado entenderme como una persona moral, ha sido habitar y militar la noche, pero esa noche, nuestra noche que nos refugia, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí. Con desde el beso de tres hasta hasta el after del after, te quiero decir, Sí, ¿no? sí, obvio. Y cómo no, justamente incluso la noche está ligado, ¿no? Como sería un antónimo, ¿no? De la amoral. Claro. Es como ahí la noche es una cuestión amoral donde también se despliegan muchas doble morales, ¿no? Como Pero por se supuesto. suele decir, ¿no? La doble vara de la hipocresía. Sí, Porque... nos habita la contradicción. Yo siempre pienso, nosotros estamos repensándonos, repensando el mundo, repensando nuestras identidades, nuestros cuerpos, nuestras formas de vincularnos, de amar, de existir. Y sin embargo crecimos, o mejor dicho, y crecimos en este sistema de pensamiento. Entonces, inevitablemente, muchas de estas cuestiones nos habitan. O sea, a mí se me repiten cosas que me decía mi vieja cuando estaba chiquita. Se me repiten cosas que decían en la iglesia, cosas que decían en la escuela. Algunas de esas ya son cicatrices sanadas y otras se me escapan y inconscientemente van presentes. A veces me castigo y nos castigamos. Digo, incluso nos vemos al espejo y pensamos algo en relación con cómo me estoy vistiendo, con cómo me estoy expresando, con cómo está mi cuerpo. Es tremendo porque en definitiva esas son cicatrices que han quedado, ¿no? Claro, es como seguir reproduciendo dentro de nuestros espacios, ¿no? Esa moral dentro de nuestros espacios, ¿no? Y ahí entramos a pensar esto de, bueno, el deber ser travesti, ¿no? El deber ser lesbiana, cómo tiene que ser cada identidad. Sí. Por eso es tremendo. Me parece interesante también, como lo plantea Néstor Perlonger, ¿no? Como pensar más allá de esas identidades, de esas clasificaciones, que hoy son muy necesarias para poder visibilizarnos, pero que también están cargadas, ¿no? Es como una lucha constante entre nosotros también y
Yo hay veces que digo, bueno, esto nos pasa también porque somos personas que pensamos mucho, Sí, reflexionamos mucho, cuestionamos sí. mucho, que tiene Y nos su... encanta, y nos encanta. nos encanta charlar. eh, yo cuando hay veces que nos dicen, ¿no? Como pensar tipo, bueno, pero ¿qué tienen para decir? Uf, Bueno, porque no nos claro, escuchan, claro, tenemos un montón de claro. cosas para decir, Sí, un montonazo de cosas y también para, y no desde un lado, sí pedagógico, pero desde el lado pedagógico de lo afectivo, del sí, cariño, sí. ¿no? Y de ese aprender con Leotre. Nosotros dentro acá del sindicato, a través de la Secretaría de Géneros, damos unos talleres obligatorios Ujú. para las juntas internas que se presentan a elecciones. Y una de las preguntas que les hago cuando hacemos los talleres es eh, a las personas heterosexuales Ujú. cuándo se dieron cuenta que Claro. eran heterosexuales o cómo se dieron cuenta o qué pasó. Y muchas quedan como que ¿Qué? está preguntando, claro, porque bueno, está establecido como lo normal, como dentro de la moral del bien, ser Ujú. heterosexual. Eso no se cuestiona para nada. Y así, muchos compañeros, compañeras, compañeros que incluso estarán, espero que estén viendo esto y que en algún momento les llegue esto, pero también, ¿no? Repensarse en ese lugar y tal vez, guarda que obviamente la pregunta puede abrir Claro, un montón de incomodidades o cosas, lugares donde tal vez no se sientan muy cómodos, bienvenidos, claro, pero también es reafirmar y en ese sentido, bueno, ¿qué heterosexualidad estoy construyendo? claro. Yo te escucho y estoy pensando también que lo que pasa también acá es que esas preguntas están legitimadas solamente cuando uno es heterosexual. Claro, Parecía que es legítimo preguntarte cuándo te diste cuenta que eras lesbiana, gay o lo que fuese, y cuándo se enteró tu familia, y qué dicen en tu trabajo. Bueno, a ver. Yo creo que acá la pregunta interpela, y está bien que nos interpele. Yo creo que repensarnos, porque para mí la identidad en términos amplios, la expresión de género, la orientación sexual, es dinámica. Yo recuerdo que mi primer analista se asumió torta a los 50 años. Tenía 3 hijos militares y un marido los que dejó. Y yo no sé si es que no era, digo, no importa si era heterosexual después, el tema es, a veces se cristaliza en nuestra identidad que somos solamente tenemos una forma de ser, digamos, ¿no? Y yo creo que los seres humanos nos parecemos, y la imagen que más me resulta amorosa para comprenderlo, es que somos más como un jardín que como una casa. Tenemos vida dentro, somos vida, entonces somos tierra fértil. Hay claro. cosas que se mueren con los años, que pueden volver a crecer, que vienen otras hierbas. No somos una estructura que tú planificaste, creció y ya se quedó así. Eso no existe. Muchas personas viven su identidad de una forma que está anclada en esas narrativas, pero yo creo que tiene que ver con la reproducción de un sistema de pensamiento. Pero en términos generales, yo te podría decir que ninguna persona es como era hace 10 años. Digo, todas las Claro. personas cambiamos y es muy importante comprender que las categorías, como vos bien decías, solamente nos sirven para ilustrar, para posicionar una diversidad de posibilidades que es inmensa, te diría que incluso inenarrable. No es para discriminar, digo, las categorías que no sirven para encasillar. Yo recuerdo que una vez una persona hace muchos años, yo tuve una época que usaba la palabra bisexualidad como para hablar de mi orientación sexual, y él me decía, Sí, no te ancles ahí, me decía eso, y yo me pareció un poco raro, pero con los hechos lo entiendo. Digo, claro. a mí, hoy te digo, si te soy honesta, la palabra que más podría abrazar para hablar de mi orientación sexual es la pansexualidad. Pero sin embargo, cada vez soy más partidaria de dejar de usar categorías. Porque finalmente con lo que conectas es con tu deseo, con Leotre, con la persona que sos hoy, ¿no? Que estás haciendo hoy. Exacto, sí, me pasa de repensarme también como el devenir, ¿no? Que decía Claro. acá Perlonger, y cómo esto, vamos yendo, vamos siendo, Sí, sí, sí. ¿no? Hoy estoy siendo Sí. esto, para también no limitarnos a otras posibilidades. Que yo creo, o sea, mi teoría de que el mundo está tan feo, tan violento, tan bajón como está,
porque justamente hay mucha represión, ¿no? En las formas de vida, en mucha moral. Sí, sí, yo coincido. Yo creo que el devenir es una pista para salir de lo moral, para comprender que necesitamos poder salir de allí y para recuperar algo que es fundamental, que es volver a pensar en el goce. Digo, desde lo político, desde lo pedagógico, desde lo práctico, desde lo cotidiano. Desde lo cotidiano, porque el nivel de crueldad y de lecturas morales, disciplinantes, que hoy nos están invadiendo, pero además atacando y te diría directamente incluso matando Sí. o acabando con vida, es muy alto. Entonces, poder pensar estas cuestiones y poder pensar la moral me parece, y sobre todo lo amoral, me parece clave para hacer un aporte que garantice que haya espacios de construcción colectiva, de debate y de resignificar un poco este momento tan duro que estamos atravesando. Sí, tal cual. Me quedo pensando varias cositas, pero no sé si tendríamos que ir a un temita musical, a un corte, porque no acabo de ver recién la hora. Se recolgaron. Me dije que no me iba a poner obsesiva con la hora, así que me relajé. Bueno, vamos al temita y dale, con Super Travesti.